En este video aprenderemos sobre los circuitos en serie utilizando un esquema de simulación. Calcularemos voltaje, corriente y entenderemos su funcionamiento en la protoboard. Materiales: fuente de 5 voltios, resistencias de 1 kΩ, resistencias de 10 kΩ, resistencia de 330 ohms y 220 ohms, y un voltímetro y una fuente de poder. La caída de voltaje será dependiendo del valor de la resistencia según la ley de Ohm. Voltaje sobre resistencias por corriente. Se suma resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3 más resistencia 4, que sería la resistencia total de todos los cálculos. Sería 1 kΩ más 10 kΩ más 330 ohms más 220 ohms, que nos da 11.55 kΩ. Aplicación de la ley de Ohm, donde corriente es sobre resistencia es igual a voltaje, donde el voltaje en cada resistencia será para el mismo, y eso se multiplicará por la resistencia que ya obtendremos el voltaje. Vimos cómo puedes calcular la corriente y los voltajes en un circuito en serie y verificamos los resultados en un simulador. Práctica de leyes de Clifford. Ley de corriente de Clifford. La suma de las corrientes que entran en un nodo es igual a la suma de corrientes que salen. La ley de voltajes de Clifford es la suma de las diferencias de potencia en un lado cerrado es igual a 0. Explican que el circuito tiene dos fuentes de voltaje. La batería 1, que será de 10 volts, y la batería 2, que será de 5 volts, y varias resistencias conectadas en serie y en paralelo. Identificar los nodos principales donde se aplican las ecuaciones de Clifford. Explicar en qué los amperios miden la corriente en los diferentes puntos. La aplicación de la ley de corrientes de Clifford indica que en los nodos se cumple la corriente que entra es igual a la que sale. Definir las corrientes en ramas del circuito y cómo se distribuyen. Aplicación de la ley de Clifford de voltajes. Elegir un lazo y aplicar la ecuación voltaje, que es la fuente, en el voltaje de resistencia 1, voltaje en la resistencia 2, voltaje en la resistencia 3 es igual a 0. Resolver las ecuaciones para encontrar los valores de la corriente de cada resistencia. Ejemplo del cálculo. Mostrar cálculos en la pantalla. Explicación cómo encontrar la corriente usando